Bienvenidos al boletín FUC Newswork, donde hoy tenemos una problemática muy común que es el trabajo y el empleo informal. Escucharon muy bien, empleo informal. Entrevistaremos a varios empleados informales donde nos contarán por qué están inconformes, por qué no trabajan en empresas, cuáles han sido sus experiencias en estos trabajos. A continuación vamos a escuchar a la señora Mireya, donde está en la ciudad de Medellín. Señora Mireya, ¿se encuentra? Mireya, muy bien. Buenas tardes, Gina. Nos encontramos en el pasaje comercial Cisneros en Medellín, donde hay una gran cantidad de empleo informal. Nos encontramos con Daniela Betancourt. Ella es empleada informal desde hace 12 años en este lugar. Buenas tardes, Daniela. Quisiera saber cuál fue su razón para trabajar informal. Pues mira, mi razón, pues obviamente tengo hijos, no conseguí un trabajo estable, pues obviamente con la situación del país tenía que, pues la alimentación de mis hijos, estudio, arriendo, todo esto me llevó a desempeñarme como trabajadora informal. ¿Cuánto gana usted al día vendiendo jeans? Pues mira, más o menos gano se venden más o menos 10 jeans diarios o a veces se venden un poquito más, el promedio está como entre 600 y 700 mil pesos. ¿Cuánto gana usted ahora que estamos en pandemia? Pues la pandemia realmente nos ha dado muy duro a todos porque pues se han bajado muchísimo las ventas, la gente no viene por acá obviamente por el temor a que se contagien, entonces realmente pues el promedio se ha bajado de 2 a 3 jeans diarios, más o menos de 250 mil pesos. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser empleada informal? La gente realmente piensa que todo es regalado, pues no podemos bajar más los precios, infortunadamente pues todos necesitamos comer y pues no se puede regalar la mercancía, la gente realmente no entiende esto, entonces pues por más que nosotros tratamos de darles unos buenos precios a los clientes, pues quieren más económicos los jeans. ¿Ha tenido usted problemas con la policía por ser vendedora informal? Muy muchos, bastantes. Realmente la policía no entiende que este es nuestro trabajo. Entonces que nosotros comemos y vivimos de esto. Realmente sí hemos tenido problemas, nos han quitado la mercancía, a muchos compañeros los han llevado a las URIs, pero pues es algo con que nos toca vivir todos los días. ¿Ha pensado usted en algún momento dejar el empleo informal para buscar un empleo formal? La verdad muchas veces lo he intentado pero no ha sido posible ya que no tengo un estudio, infortunadamente no le piden experiencia y pues la verdad sí me gustaría por mis hijos porque la verdad no quisiera seguir en esto, pues tengo 3 niños y la idea es que poderles brindar un mejor futuro del que tuve yo, pero pues no ha sido tan fácil. Listo, Daniela, muchas gracias por su atención y su colaboración. Como pueden ver, este es el panorama de la gente que trabaja informalmente. Desde Medellín, Antioquia, Mireya Rincón para FUC Newsworld. Así viven nuestros vendedores informales. Por último, vamos a escuchar a un vendedor de ropa en el centro de la ciudad de Bogotá. Allá donde usted compra la ropa, lo vamos a escuchar y vamos a escuchar sus pequeñas anécdotas. ¿Qué lo hace pensar a él que es mejor un vendedor informal? No lo sabemos. Vamos a escuchar. Daniela, cuéntanos por qué para él es muy importante ser vendedor informal. Te escuchamos, Daniela, te escuchamos. Soy estudiante de enfermería de la Fundación Militar de Cafán. Soy Wilmar Alberto Cardona. Bueno, señor Wilmar, le voy a hacer unas preguntas bien sencillas. ¿Hace cuánto tiempo usted trabaja aquí? Casi le parten la parte. Toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Qué beneficios ha encontrado usted trabajando únicamente? Yo me defiendo solo. ¿Y qué dificultades más o menos? ¿Ninguna? ¿Alguna vez ha intentado trabajar en una empresa? Por empresa yo no. ¿Por qué? No me ha gustado a mí. Según la pandemia, ¿cómo se ha visto afectada la pandemia ahorita? Normal, tanto no porque a nosotros nos han dejado trabajar al día. ¿Y ahí inicialmente apenas inició la pandemia tampoco? Cuando empezó, sí. 2 meses, porque 2 meses no nos dejaron trabajar. Más o menos en promedio, ¿cuántos son sus ganancias mensuales? Por ahí, 1,5 millones. ¿Y algo de lo que se me ha dado al Estado? O sea, digamos, como de su
de su trabajo fuera de, digamos, de la renta de la casa, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Increíble toda la situación que está pasando en nuestro país y no estábamos ni enterados. A continuación les dejaré el resumen del boletín por si no entendió, por si no supo, para que se eduque un poquito más del tema. A continuación con mis compañeras Natalia y Carolina. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de qué es el trabajo informal. El empleo informal es el trabajo que realizan algunas personas al margen del control tributario del Estado. Quienes lo ejercen se les llama trabajadores informales. Esto quiere decir que son personas que no están registradas en la lista del Estado como trabajadoras y en su mayoría son personas que viven del día a día. Es decir, que la única forma de suplir sus necesidades es trabajando a diario, siendo así esto lo consiguen prestando algún servicio o vendiendo algún producto, pues ya sea en las calles, en los buses, en las plazas públicas o en cualquier otro lugar que sea concurrido por compradores. Bueno, esto nos deja una primera realidad, que si no se trabaja no se tiene dinero, y si no se tiene dinero pues no se tiene salud, no se compra la comida, no se pagan los servicios, no se tiene una vivienda. Se pueden encontrar variedad de profesiones como son las trabajadoras sexuales, los vendedores ambulantes, los peluqueros, los manicuristas, los recicladores, los obreros de construcción que trabajan por jornadas, los taxistas, los lustradores, las mujeres que asean casas. En Colombia las personas que trabajan de manera informal alcanzan casi un 50% de mano de obra del país. Estas son cifras del DANE, aunque puede ser de más cantidad de personas, siendo un sector que siempre se está movilizando, lo cual no se puede obtener una cifra clara. Bueno, de este 50% es solo el pilar de quienes dependen de este sector, pues solo habla de cada trabajador, pero no de las personas que dependen de ellos y ellas, pues que en casi todos los casos los o las trabajadoras informales son las personas que sostienen la economía familiar, que están compuestas por niños y niñas, que a veces pueden ser familias muy grandes, también por personas mayores o personas con alguna discapacidad. A esto se le suma que la mayoría de estas personas que trabajan informalmente viven en un arriendo, ya sea pagando pensión diaria o mensual. Bueno, a continuación veremos las noticias para verificar la situación de algunas personas que trabajan en el sector informal. Todos los gobiernos declararon cuarentena y en Colombia empezamos el 24 de marzo, lo que es un acto lógico en medio de la pandemia. Pero ahora pongámonos en el panorama del sector informal, lo que es calles vacías, plazoletas sin personas, buses sin clientes, policías por todo lado, controlando quién entra y quién sale, poniendo multas en cada lugar. Lo que pone este panorama a decidir al sector informal en una contradicción, en si arriesgarse a salir y contagiarse de COVID o no hay para comer y rogar por no ser desalojados de sus viviendas. Lo que en pocas palabras esto termina siendo obligados a morir de hambre o obligados a morir de COVID. La respuesta del gobierno ante la informalidad. Partamos por presentar al gobierno como un actor autoritario. En este sentido, lo primero que el gobierno le dice a los trabajadores informales es que se queden en casa, esperen un subsidio que les prometieron y que no salgan a trabajar. Que los que salgan a trabajar les pueden poner una multa por no seguir la norma. Y luego salen inundando todos los medios de comunicación diciendo que la gente no acata las leyes, que por favor confíen en el gobierno. El mismo gobierno corrupto que hace carteles hasta para pañales de bebés. Que no se desespere, que les va a llegar un subsidio de 260.000 pesos. Y para que vean la transparencia del proceso, pueden ver y verificar una página para mirar si son o no son beneficiarios de estos subsidios.
pero es la misma página que se denunció en redes sociales, porque aparecían beneficiarios con números de cédulas y nombres inexistentes, o peor aún, asignado a personas que ya están muertas, y que los vendedores ambulantes tienen que confiar en el gobierno, el mismo gobierno que antes del COVID-19 les hizo la guerra, mandándoles camiones llenos de policías para sacarlos corriendo, y a quienes alcanzaban les quitaban toda su mercancía, sin importarles si tenían que golpearlos, y además ponerles una multa para que aprendan. Por otro lado, el gobierno ha dejado una preocupación por las empresas y dice que por sus empleados, pero en realidad es que no a los empleados. Esto se les ve como figuras y mano de obra para enriquecer las élites. Por eso resalta estas acciones que el gobierno ha realizado para el trabajo formal, pero que en realidad hacia los trabajadores informales las acciones han sido limitadas, han sido ineficaces, ineficientes, malas. No llegan los mercados a los lugares más vulnerables, no llegan los subsidios prometidos diciendo confíen en el gobierno. Y los lugares donde se manifiestan los afectados, lo único que les llega es la represión de la policía. Y lo peor es que el pueblo sabe la incompetencia del Estado. Por eso se decidió organizar y realizar acciones alejadas de las organizaciones gubernamentales y del propio Estado. Han sido iniciativas desde movimientos sociales, estudiantiles, sindicatos, organizaciones nuevas a raíz de la coyuntura o simplemente desde iniciativa individual. Premisas que dejan estas acciones son: solidaridad es la ternura del pueblo. El pueblo se autogestión desde el territorio. A mí no me cuida el gobierno, me cuida mi vecino. Y muchas más. El pueblo se está organizando por medio de redes y con solidaridad para llegar con comida a trabajadores informales y otras personas. Y lo peor aún es que se han gestionado mucho mejor que el gobierno. Bueno, en conclusión del COVID y el trabajo informal, vivimos en una desigualdad muy profunda. En unos sectores están en su casa con la alacena llena, mientras que en otros solo se ve la escasez. También el gobierno y sus instituciones no pueden solucionar nuestro problema. Esto lo hacemos nosotros mismos por medio de organizaciones. El trabajo informal es parte fundamental de la economía del país. El gobierno debe ayudar y enfocarse en dar más soluciones para sectores de informabilidad en vez de estar agrediendo sus fuerzas represivas, también sin dinero para hacer una cuarentena de 1, 2, 3 meses sin que las familias mueran de hambre. Y por último, movimientos sociales, organizaciones y demás no existimos solo para denunciar el Estado, sino para discutirlo y reemplazarlo desde las bases. Muchas gracias. Espero hayan aprendido, se hayan educado un poco más de nuestro trabajo en Colombia y de nuestros vendedores informales. Nos vemos en la edición de las 7 de la noche. No se despeguen de nuestro boletín. Hasta luego.